Stalin Josip Vissarionovich Yugashvili, 1858 a 1953. Ahora que ya sabemos la gran dimensión de las espantosas torturas, atrocidades y exterminios masivos que cometieron dictadores como Lenin, Stalin, Hitler y Mao, nos es imposible comprender por qué sus pueblos no se levantaron en contra de estos opresores monstruosos. En lugar de brindarles tolerancia, aceptación, esperanza y hasta admiración. Por citar un ejemplo, un obrero, después de saludar a Stalin en una visita que éste realizó a la fábrica, corrió a su casa para tocar con la misma mano la cabeza de su hijito para compartir con él la bendición de Stalin. Stalin fue el estudiante modelo de su maestro, Lenin, quien ocasionó la muerte de 5 millones de personas. Mientras que Stalin asesinó a decenas de millones, empezó ejecutando a los correvolucionarios de Lenin para así eliminar cualquier potencial de competencia y terminó exterminando inmensos grupos étnicos. Stalin, como se hizo llamar una vez que estuvo en el poder, nació en el pequeño poblado de Gori, Georgia, cerca de la franja montañosa del Cáucaso. Su padre fue un zapatero borracho y su madre una sirvienta que trabajó muy duro para pagar la educación de Soso, como ella nombraba a Stalin de cariño. A pesar de caracterizarse como un chico rudo y malcriado, en la escuela de la iglesia era el alumno estrella con las máximas calificaciones de su grupo. Poco sabemos de su juventud, porque él mismo destruyó todos sus archivos, a excepción de aquellos en que su creyente madre le pedía que se metiera al seminario para convertirse en sacerdote. El marxismo rápidamente se infiltró en el seminario y los estudiantes absorbieron estas enseñanzas. Fue entonces cuando Stalin se convirtió en revolucionario y adoptó el nombre de Koba, inspirado en el Robin Hood de Georgia. Pero fue expulsado cuando lo descubrieron leyendo El Capital de Carlos Marx, recién traducido al ruso. Afín con el lema de Lenin de que los revolucionarios no deben tener misericordia y no pueden rehuir la sangre, Koba se convirtió en reclutador de militantes para Lenin en Georgia. Participó en muchos enfrentamientos salvajes y sangrientos, dejó un saldo de innumerables heridos y muertos hasta que fue arrestado. Stalin era un líder innato, a quien fácilmente se le conocía como tal. Hasta en prisión llevaba las riendas, porque de ese insignificante hombrecillo emanaba un extraño poder a través de sus ojos amarillentos, llenos de odio. Continuamente fue arrestado y deportado a Siberia, pero siempre se escapó y se las ingenió para regresar a Rusia, sano y salvo, a pesar de la enorme distancia que hay. Además, de cierta manera, le gustaba ser arrestado, pues así tenía oportunidad de lucirse con gran habilidad y generar mayor propaganda en los procesos judiciales. Todos hemos visto fotos de Stalin, pero pocos nos damos cuenta de que su corta estatura no opacaba en nada su personalidad impositiva. Durante la conferencia de Yalta entre los entonces aliados Churchill, Roosevelt y Stalin, todos se levantaron cuando Stalin llegó, retrasado como siempre, hasta el minusválido presidente Roosevelt, a quien le llamaba en esa época querido tío Joe. En esta época, Lenin experimentaba gran aceptación hacia Stalin, porque lo podía mandar a las misiones más difíciles, sucias, y Stalin siempre las cumplía con máximo terror. En Tiflis, Koba organizó un asalto al camión blindado del banco más importante de la ciudad y envió miles de rublos de oro al tesoro del partido. Lenin y todo el partido quedaron muy impresionados por esta hazaña, especialmente porque el derramamiento de sangre fue mayúsculo, como siempre sucedía cuando aparecía este pequeño y oscuro hombre de poblado bigote negro. Asesinar en nombre de la revolución se consideraba un verdadero acto de heroísmo revolucionario. A pesar de su pequeña estatura, Stalin siempre emanaba un aura de poder, tenía una memoria prodigiosa, con una afinada inteligencia, pocas veces vista, y una increíble capacidad de trabajo, pero de lo que desafortunadamente adolecía era de comprensión humana y compasión. En 1905 se casó con Ekaterina, una linda chica con principios religiosos, quien le dio un hijo, pero Stalin no tenía ni tiempo ni dinero para ella, pues todo se lo dedicaba a Lenin. Y 2 años más tarde, ella murió. Posteriormente contrajo nupcias con Nadia Agiluyeva, con quien tuvo un hijo y una hija, Svetlana, quien después pidió asilo en los Estados Unidos,
Nadia se suicidó por un arranque de celos. Cuando en 1917 estalló la revolución en Petrogrado, la cual se extendió por toda Rusia, Stalin estableció un segundo centro de poder en esta ciudad, la todavía capital de Rusia, y se convirtió en su verdadero líder. Obviamente, Lenin estaba feliz y lo metió al Politburo, el poder máximo en la URSS, hasta su caída en 1991. Era una buena mancuerna, especialmente después de que Lenin sufrió el atentado e implementó su terror rojo. Encontró en él a su mejor colaborador y por eso lo promovió como secretario general del partido, sin percatarse de que bañaría a Rusia en sangre. Stalin había sido muy cuidadoso en prepararse para la muerte de Lenin. Por ello, desde ese momento se aferró al poder y al control de toda la maquinaria del partido. Él personalmente asumió la posición de Trotsky como supremo comandante del Ejército Rojo y lo envió al exilio en México, en donde lo mandó a asesinar. Para consolidar su poder, Stalin acabó de una u otra manera con los camaradas de Lenin y cuando imaginó que tenía millones de enemigos, hizo renacer el terror rojo de Lenin. Siendo la religión y el comunismo contrarios, ordenó destruir las iglesias en toda Rusia y asesinar a sus sacerdotes afirmando: «La religión es el opio del pueblo». La ciudad de Novosibirsk, en el extremo norte de Siberia, estaba programada para recibir 500.000 prisioneros, pero avisaron que podían aceptar solo 15.000. Los demás fueron llevados a gulags y fusilados. Tanta gente fue ejecutada que Rusia se quedó sin balas para los rifles y muchos prisioneros murieron por el frío y hambre mientras esperaban ser fusilados. Cuando Hitler subió al poder en 1933, Stalin tenía grandes esperanzas de que surgiera la revolución comunista en Alemania, después del humillante Tratado de Paz de Versalles. Para lograrlo, se esmeró en sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y hasta se afilió a la Liga de las Naciones, pero todo fue en vano para promover el comunismo mundial. Además, su objetivo era imposible de realizar cuando él había ordenado destruir todos los campos de cultivo y la población disminuía en forma alarmante a causa del hambre. En el occidente, todas las naciones cerraron sus ojos frente a las atrocidades de Stalin. Solamente el Papa Pío XI rezó por los cristianos perseguidos de Rusia. Debido a la persecución de los intelectuales, el país se convirtió en un desierto cultural sin notables obras de arte, música o literatura. Antes de que Hitler invadiera Polonia, después de anexarse Austria y Checoslovaquia y estallara la Segunda Guerra Mundial, Stalin y Hitler firmaron un pacto de no agresión y se dividieron la Europa Oriental entre los dos. Pero poco después, Hitler declaró que Alemania necesitaba más espacio para vivir y con gran sorpresa de Stalin inició su guerra relámpago, hasta el corazón de Rusia. Claro que este país, debilitado como estaba por la masacre de sus generales y oficiales, no tenía cómo defenderse, y Stalin tuvo que esconder sus fábricas de armamento y el cuerpo de Lenin en las lejanías de Siberia, y se vio forzado a evacuar la capital. Sin embargo, el crudo invierno ruso provocó que las tropas de Hitler se atascaran en el lodo, el hielo y la espesa nieve. Desde Siberia llegó el general Zhukov, con nuevas tropas del Ejército Rojo, bien entrenadas y equipadas. Además, después del ataque de Pearl Harbor, los Estados Unidos se convirtieron en aliados de los rusos, en contra de Alemania, y así, Roosevelt proveyó a Stalin de todo tipo de moderno armamento. En este punto todo cambió, y los tres más poderosos aliados se repartieron Europa. Nuevamente, Stalin tomó revancha de los que habían aplaudido la invasión alemana, además de que continuó con la limpieza étnica y embarcó a 500.000 de chechenios a Siberia. Debemos considerar que todos aquellos que fueron enviados a esta inhóspita tierra morirían a causa del intenso frío, y por ello este vasto territorio hasta hoy permanece casi vacío. En el Tratado de Paz de Potsdam, Stalin supo por Truman acerca de la bomba atómica y rápidamente se aprestó a acelerar su programa atómico, más que nada guiado por el sueño de Lenin del dominio comunista en el planeta. Entonces empezó la nueva y costosa carrera por las armas y más de 50 años de Guerra Fría entre Rusia y el Occidente. Stalin no se saciaba con nada
indiscutiblemente poseía todo el poder y continuó con el acostumbrado derramamiento de sangre contra cualquier sospechoso, y especialmente contra los judíos. En la celebración de sus 70 años mostró su absurda egolatría y se denominó como el nuevo zar, el jefe, o como Stalin el nuevo dios de la URSS. Aunque cuando se jactó de su triunfo frente a su anciana madre, ella, la única persona que no le temía, le dijo: «Ojalá mejor te hubieras ordenado sacerdote». Sin embargo, Stalin era vulnerable y al caer enfermo, cuando sus médicos se le hacían sospechosos, los mandaba a arrestar para después fusilarlos, acusándolos de sionismo. Ya sus científicos habían finalizado la bomba de hidrógeno, 20 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. Algunos archivos secretos que recientemente han sido abiertos han revelado que Stalin estaba abiertamente tratando de provocar a los Estados Unidos y claramente indican que el 5 de marzo de 1953 sería el día en que intentaría terminar con la Guerra Fría, lanzando su bomba de hidrógeno sobre Washington. Afortunadamente para el mundo, este fue el día en que murió a causa de una hemorragia cerebral. Hay muchas historias sobre su muerte, todas ellas sin confirmar. La más posible es que sus sucesores, Beria, Khrushchev, Bulganin y Malikov, quienes lo encontraron inconsciente tirado en el suelo de su recámara, en realidad lo estrangularon, hasta dejarlo sin vida. Más tarde, Beria admitió a Molotov: «Yo fui quien lo borró del mapa». Al principio, el cuerpo de Stalin yacía solamente en The Hall of Columns, para que la gente desfilara ante él. Después su cadáver fue llevado al mausoleo de Lenin para embalsamarlo, mientras que una cripta más fastuosa fuese diseñada. Pero esto nunca sucedió, y allí quedó olvidado hasta que en 1961, en gran secreto, fue enterrado en una tumba cerca de la pared del Kremlin. Con la muerte de Stalin, el gigantesco y sangriento imperio empezó a sucumbir en una acelerada caída.